Continuamos con el estudio del Evangelio de Juan y ahora veremos Juan capítulo 6, versículos 51 al 71. Y el título que he dado a esta sección es Para seguir a Jesús, debes ser salvo. Y un pequeño fragmento de estos diálogos de Jesús confrontando a sus seguidores es, ¿también ustedes quieren irse? Haciendo ver, y lo vamos a ver en detalle, que Jesús no nos necesita, somos nosotros los que nos necesitamos a Él. La base bíblica, como ya dijimos, está en Juan capítulo 6, del versículo 51 al 71, y dice así: Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguien come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo también daré por la vida del mundo es mi carne. Los judíos, por tanto, discutían entre sí diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Entonces Jesús les dijo, en verdad les digo que si no comen la carne del Hijo del Hombre y beben su sangre, no tienen vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Como el Padre que vive me envió, y yo vivo por el Padre, asimismo, el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como el que los padres de ustedes comieron y murieron. El que come este pan vivirá para siempre. Esto dijo Jesús en la sinagoga cuando enseñaba en Capernaum. Por eso, muchos de sus discípulos, cuando oyeron esto, dijeron, dura es esta declaración. ¿Quién puede escucharla? Pero Jesús, consciente de que sus discípulos murmuraban, por esto les dijo, ¿esto los escandaliza? Pues ¿qué? Si vieran al Hijo del Hombre ascender a donde estaba antes, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de ustedes que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que lo iba a traicionar. También decía, por esto les he dicho que nadie puede venir a mí si no se lo ha concedido el Padre. Como resultado de esto, muchos de sus discípulos se apartaron y ya no andaban con él. Entonces Jesús dijo a los 12 discípulos, ¿acaso también ustedes quieren irse? Simón Pedro le respondió, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Jesús les respondió, ¿no los escogí yo a ustedes los 12 y sin embargo uno de ustedes es un diablo? Él se refería a Judas, hijo de Simón Iscariote, porque este era uno de los 12, lo iba a entregar. Recordemos que este capítulo completo inicia con la alimentación de los 5,000 hombres, más mujeres y quizás niños que acompañaban. Ese milagro llevó a esa multitud, especialmente a los hombres, a atestiguar que Jesús era Dios. Eso tenía un gran peso legal, legitimando su ministerio en la región de Galilea. También aprovechó para enseñar que lo material no es lo principal. Jesús ha enseñado que el pan que deben anhelar es la vida eterna. La firmeza con que Jesús enseñó esto llevó a muchos a dejarlo. Sin Jesús como el centro, nuestro ministerio será intrascendente. Y aquí Jesús enfatizará la necesidad de la alimentación espiritual. El único que da vida y nutre espiritualmente es Jesús. Y antes de comenzar con el primer versículo de este bloque que vamos a estudiar, vamos a orar. Señor, te damos gracias por la oportunidad de estudiar el Evangelio de Juan, que es tan claro y Juan lo escribió justamente con ese propósito, para que todos pudiéramos entender la esencia
del evangelio que Cristo predicó en este mundo. Ayúdanos, Señor, no solo a comprenderla, sino a vivirla todos los días y a dar buen testimonio de ti con aquellos que todavía no te conocen. Te damos gracias y oramos, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. Dice el versículo 51, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguien come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo también daré por la vida del mundo es mi carne. Es muy importante acá ver detalles como el uso del artículo el. Eso enfatiza que ese pan no es cualquier pan, que ese pan es único. No hay otro que pueda hacer lo mismo que hace ese único pan vivo. La singularidad de Jesús como Salvador es la verdad central de todo el Evangelio. Hechos 4:12 dice muy claramente, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. El verbo descendió, está en tiempo aoristo. Eso significa que descendió es un pasado que ya concluyó. Su venida a este mundo como Salvador ya ocurrió. Es un evento pasado y concluido. Jesús es el pan que puede dar vida eterna a todos sin ninguna discriminación. La oportunidad de salvación es universal, claro, pero hay una condición necesaria: creer, creer por fe. Versículo 52. Los judíos, por tanto, discutían entre sí diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Los líderes judíos o no ven o no quieren ver que Jesús está hablando en un sentido figurado. Jesús usa una metáfora para hacer una comparación entre él y el maná. Y las metáforas aparecen muchas veces en el Antiguo Testamento. Entonces no podían estos líderes conocedores de la Tanaj, o sea, del Antiguo Testamento hebreo, no podían decir que ellos ignoraban la forma de hablar por medio de metáforas. Y estos líderes eran conocedores del texto bíblico y de su lenguaje figurado. Del Salmo 23, donde dice, Jehová es mi pastor. Uno no podría sentirse ofendido porque lo están tratando como una oveja. Es una metáfora para decir la necesidad de dependencia del pastor, que es el Señor. Lo más probable es que quisieran hacer ver a Jesús como alguien absurdo. ¿Cómo puede este? Es claramente una observación burlona y despectiva. Para ellos Jesús era solo un Galileo indocto, iletrado, pretencioso y, por sobre todo, blasfemo. Pero está muy claro, son soberbios, que no quieren reconocer la verdad. Ellos sí ven la verdad, pero no la quieren entender, no la quieren aceptar. Versículo 53, entonces Jesús les dijo, en verdad les digo, que si no comen la carne del Hijo del Hombre y si no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. Jesús sabe perfectamente lo que están discutiendo y pensando. En verdad, eso significa desierto, desierto. Es una advertencia reafirmando lo dicho. Ya no seguiré tratando que entiendan, porque sé que lo entienden muy bien, pero su corazón es duro y necio y están cerrados a escuchar la verdad. Si no comen y si no beben, seguirán muertos espiritualmente. Eso es lo que dice esta parte. No es asunto de profesar una religión o seguir las reglas de una tradición. Se trata de creer por fe que solo en Jesucristo hay perdón de pecados. De eso se trata, que solo a través de Jesucristo se puede alcanzar salvación y vida eterna. Juan 14:6 dice muy claramente, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y vean, enfaticemos acá el detalle de los artículos. El camino, no hay otro camino. La verdad, no hay otra verdad. La vida, no hay otra vida. Cristo es el único medio de salvación. Versículo 54. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final.
porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Jesús no habla de canibalismo, por supuesto, sino de una apropiación profunda de Cristo en el creyente. Habla de hacer lo suyo, de entregarle la vida, de convicción total en Jesús. El beneficio, la garantía de resucitar y así vivir eternamente con su Salvador. Pronto, Jesús entregará literalmente su carne y sangre en la cruz. Será un sacrificio total por amor en beneficio de toda la humanidad perdida. Pero como ya hemos dicho, la aplicación de los beneficios de esa muerte de Cristo es condicional. Requiere comer y requiere beber esa verdadera comida y bebida que es Cristo. Quien lo hace así, por fe, pasa de una condición de muerte espiritual a vida. Mateo 5:6 dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados. Todo aquel que quiere creer no será rechazado. Versículo 56, el que come mi carne y bebe mi sangre permanecerá en mí y yo en él. Como el Padre que vive me envió y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. La frase permanece en mí y yo en él es un misterio revelado. El salvo al momento de creer pasa a formar parte del cuerpo de Cristo. Y Cristo, por medio de su Espíritu, viene a morar permanentemente en él. Y dado que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son el único Dios verdadero, entonces todo Dios, la totalidad no fragmentada de Dios, vive en el corazón de cada uno de los salvos. Estos temas serían desarrollados posteriormente con mucho más detalle por el apóstol Pablo. Y el que me come vivirá por mí. Habla de vivificación, de pasar de muerte a vida por fe. El salvo estaba muerto en sus delitos y pecados, pero al creer recibe vida. El salvo no solo obtiene la vida en Cristo, sino que también debe vivir para Él, para Cristo. Las acciones de su vida, una vez salvo, deben reflejar que Cristo lo ha transformado. Debe modelar a Cristo en medio de un mundo que no conoce a Cristo y lo conocerá de primera mano viendo nuestro testimonio. Versículo 58. Este es el pan que descendió del cielo, no como el que los padres de ustedes comieron y murieron. El que come este pan vivirá para siempre. Cuando Jesús dice se está refiriendo a él mismo. Este que está frente a ustedes es el alimento espiritual que da vida. Y aunque ese alimento tiene la capacidad de salvar a todo ser humano, sin distinción, solo da vida a aquellos que lo aceptan por fe y lo reciben en su corazón. Quiere decir que muchos tendrán frente a ellos la posibilidad y la van a rechazar. Y por lo tanto, entonces no se aplicarán los beneficios de la salvación. ¿Por qué? Porque decidieron voluntariamente, usando su libre albedrío, no creer. Significa que su poder es potencial, pero se hace real al momento de creer. Su beneficio excede por mucho el beneficio material del maná, pues el maná del cielo benefició solo durante el tiempo que se consumió para mantener la vida física mientras transitaban por ese desierto. Ese mismo maná no fue capaz de salvar de la muerte física a los israelitas, mucho menos de la muerte espiritual, mientras que el pan de vida beneficia por la eternidad a quien lo come. Juan 3:18 dice, el que cree en él no es condenado, pero el que no cree, y aquí debemos entender, el que decide voluntariamente no creer, ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Antes de creer en Cristo ya estábamos en una condición de condenación. Lo que puede cambiar es que podemos salir de esa condición de condenación
a una condición de salvación. Pero si decidimos no creer, ya estaba dictada sobre nosotros la condenación eterna. Versículo 59. Esto dijo Jesús en la sinagoga cuando enseñaba en Capernaum. Por eso muchos de sus discípulos, cuando oyeron esto, dijeron, dura es esta declaración. ¿Quién puede escucharla? Si Jesús está en la sinagoga de Capernaum, entonces seguramente ya es el día sábado. Y recordemos que cada día judío empieza al entrar la noche y dura 24 horas. Entonces, el milagro probablemente, ya lo hemos visto, ocurrió al inicio del día viernes, como a las 6 de la tarde. Y el encuentro con la multitud ocurre al final de la mañana de ese mismo día viernes, o sea, pasada ya la noche. La discusión con los líderes religiosos en la sinagoga ocurre ya en el sábado. Puede ser al final del viernes, ya entrada la noche, o la mañana del día siguiente. Muchos discípulos decidieron hacer una interpretación literal, siguiendo la línea de los doctores de la ley que estaban ahí. Para ellos, Jesús estaba promoviendo un canibalismo que violaba la ley. Deciden ignorar el sentido metafórico o figurado de la verdad revelada por Jesús. Y claro, si se le da un sentido literal, esa declaración se vuelve escandalosa, por supuesto, pero no es literal, es una metáfora. Versículo 61. Pero Jesús, consciente de que sus discípulos murmuraban por esto, les dijo, ¿esto los escandaliza? Pues ¿qué? Si vieran al Hijo del Hombre ascender a donde estaba antes. Muchos discípulos que lo siguen y admiran discuten en voz baja. Y Jesús tiene que decirle, ¿esto los escandaliza? ¿Es que no han visto, no han oído, no han aprendido lo suficiente? Ninguno se ha atrevido a preguntarle cuál es el sentido de la metáfora. Ninguno, solo están murmurando. Admiraban su autoridad, admiraban sus milagros y sus señales, pero esto, está bien pensar que Jesús pueda ser su rey y los saque de la opresión, pero que un simple mortal pretenda ser Dios y enseñe canibalismo, eso ya se sale de lo que puede admitirse. Ustedes no tienen la más remota idea de mi gloria celestial, es lo que está Jesús diciendo. Cuando les dice, ¿y qué? Si me vieran ascender a donde estaba antes. Ven mi naturaleza humana, sí, de un Galileo, pero no ven mi naturaleza divina. En Hechos 1, 6 y 11, los que siguieron a Jesús hasta el final tuvieron la oportunidad de ver cómo Jesús regresaba a su gloria anterior. Fue elevado, dice, mientras ellos miraban, y una nube los recibió y los ocultó de sus ojos. Varones Galileos, dijeron los ángeles, ¿por qué están mirando al cielo? Y ahí se hace de una vez el anuncio, Cristo volverá. Versículo 63. El espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida, pero hay algunos de ustedes que no creen. El Espíritu Santo es el único que puede convencer a los incrédulos. Jesús estaba aclarando, no lo interpreten literalmente, pues es espiritual, es figurado. El Espíritu Santo es el único que opera la salvación y que transforma vidas. Ahí les está dando un poco de aclaración a los más cercanos a él. El mensaje de Jesús, su evangelio, te puede salvar si tú decides creer. No todos los seguidores de Jesús creían realmente en su mensaje. Términos como cristiano o evangélico ya han perdido mucho de su valor. No todo el que dice seguir a Jesús es salvo. Para ser salvo, para ser verdaderamente salvo, hay que creer por fe. Primera Corintios 2:14 dice, pero el hombre natural, o sea, el que no ha conocido a Cristo como su Señor y Salvador, no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad y no las puede entender, porque son cosas que se disciernen espiritualmente. Eso lo dice Pablo, en alusión a gente
que no puede entender porque su corazón no es espiritual. Versículo 64. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién él era el que lo iba a traicionar. También decía, por eso les he dicho que nadie puede venir a mí si no se lo ha concedido el Padre. El decidir creer o no creer es un acto del libre albedrío humano. Si siendo el mismo Jesús el que está predicando, muchos decidieron no creer, que no nos sorprenda ahora con la baja cantidad de personas que deciden creer. A Cristo le pasó. 1 Corintios 9:22, Pablo, comentando lo difícil que es para él también llevar el evangelio, dice, a los judíos, a los que están sin ley, a los débiles, a todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. La tasa, digamos que en estos términos, la tasa de éxito al presentar el evangelio y que crean en Jesucristo como Señor y Salvador, normalmente es baja. Siempre ha sido baja. La salvación es una iniciativa de Dios el Padre y su Espíritu es quien la aplica. Si el Espíritu de Dios no nos convence y nos trae a Jesucristo, nunca hubiéramos venido a Él. Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Versículo 66. Como resultado de esto, muchos de sus discípulos se apartaron y ya no andaban con él. Entonces Jesús dijo a los 12 discípulos, ¿acaso también ustedes quieren irse? Y si nos ponemos a pensar, eso es algo que quizás ninguno de nosotros se atrevería a hacer en una congregación, en un grupo de estudio bíblico, en una célula, en un grupo de discipulado. No se atrevería a hacer. ¿Por qué? Porque tememos mucho que la gente se nos vaya. Nos cuesta llenar una congregación y luego no queremos por ningún motivo perder la membresía de esa congregación. Pero Jesús nos confronta. Porque Jesús quiere dejar bien claro, yo no los necesito a ustedes. Yo no los necesito a ustedes. Son ustedes los que necesitan de mí. ¿Qué motivos tendría alguien para seguir a Jesús sin creer en él? Podría ser asegurarse recibir beneficios materiales como resultado de sus milagros. Podría ser asegurarse obtener posiciones de poder al asumir Jesús como rey de Israel. Pero al entender que ese no es el propósito ni la misión de Jesús, entonces lo dejan, pues más que ser Jesús una oportunidad para ellos, para crecer materialmente o para obtener beneficios, Jesús se ha vuelto un peligro. Seguir a Jesús pone en riesgo su relación con el liderazgo religioso judío. Jesús no se preocupa por perder seguidores que no quieren creer en él. Tanto es así que asume el riesgo, entre comillas, de dar libertad a los 12 incluso para dejarlo. Si Dios no nos necesita, es porque somos nosotros los que sí necesitamos de Él. Y eso tenemos que entenderlo. No importa los talentos que yo tenga, las virtudes que yo tenga, Dios no me necesita. Aunque sea el mejor guitarrista, aunque sea el mejor predicador, Dios no me necesita. Yo lo hago por gratitud. Versículo 68. Simón Pedro le respondió, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida y nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Ese pequeño círculo íntimo tenía mucho más clara su convicción. Pedro, el líder natural del grupo, confiesa reconocer a Jesús como Dios y sus palabras confirma que ven a Jesús como único dador de vida eterna. Escucharon el testimonio de Juan
y el testimonio audible de Dios el Padre. Lo vieron sanar, multiplicar panes y peces, caminar sobre el agua, etcétera, muchas cosas. Lo vieron debatir con autoridad frente a los líderes religiosos de Israel. Llaman a Jesús el Santo de Dios porque reconocen en él su carácter mesiánico, aunque entre ellos había un traidor infiltrado esperando su momento. Salmo 16:10 dice, porque tú no abandonarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo sufra corrupción, anticipando proféticamente siglos antes la muerte y resurrección del Mesías. Versículos 70 y 71 dice, Jesús le respondió, no los escogí yo a ustedes los 12, y sin embargo uno de ustedes es un diablo. Él se refería a Judas, hijo de Simón Iscariote, porque uno de los 12, lo iba a entregar. Jesús califica a Judas de ser un diablo por lo que está planeando. Alguien que ha decidido darle al diablo el control de su vida y de su corazón, se comporta como un diablo. No necesariamente fue un diablo siempre, pero para entonces ya lo era. Eso tuvo que ocurrir antes de iniciar el tercer año del ministerio de Jesús. Juan 13:2 dice, y durante la cena, como ya el diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, el que lo entregara. Toda persona que permite que el mal lo controle actúa como un diablo. Incluso le pasó a Pedro al amonestar a Jesús cuando anunciaba su muerte. Marcos 8:33, vemos a Jesús diciendo, reprendió a Pedro y le dijo, quítate delante de mí, Satanás. ¿Quién estaba frente a él? Pedro, pero lo llama Satanás. ¿Por qué? Porque en ese momento estaba permitiendo ser instrumento de Satanás. Entonces, en resumen, no basta con decir que somos evangélicos y asistimos a una iglesia. No basta con que todos piensen o crean que somos unos cristianos. Lo que verdaderamente nos hace salvos es creer en Jesús por fe. Ese acto nos transforma a tal punto que ya no somos los mismos. Aunque no entendamos en detalle cómo sucedió, el cambio fue real. La evidencia visible serán las acciones que hagamos de ahí en adelante como salvos. Si queremos conocer más acerca de Dios, primero hay que creer. Podemos tener altibajos y caídas durante nuestra vida espiritual, sí, pero si ya somos salvos, tenemos garantizada la vida eterna. Oremos. Señor, te damos gracias porque todo esto nos da a nosotros seguridad que si hemos creído en ti genuinamente, con todo nuestro corazón y por fe, que tú eres nuestro Salvador, no importa los altibajos, no importa los problemas que enfrentemos, no importa las debilidades que tengamos en la vida, nuestra vida eterna está garantizada y resucitaremos con Cristo para morar con Él para siempre. Y Señor, no permitas que seamos instrumentos de Satanás y en algún momento de nuestra vida actuamos como diablos, sino por el contrario, que nuestra vida dé testimonio de que tú vives en nosotros y que los que no te conocen te puedan conocer a ti por medio de nuestras acciones. Oramos, Señor, en el nombre de Cristo. Amén.